Yo desde mi casa voy a pedirles permiso para entrar a su casa desde un pedido que me hace la profesora Susana Tesio, la directora del UNATE. Queremos llegar con la historia de alguna manera hasta su domicilio y que esto sea el inicio para empezar las clases de historia en el UNATE. Vamos a empezar. Me presento, soy profesor de historia, egresado de la Universidad Nacional de Salta. Hoy soy jubilado de varios colegios de la provincia de Salta y he dedicado muchos años de mi vida a trabajar por la biblioteca. En la Biblioteca Popular Campo Casero como presidente y en la Biblioteca de la Legislatura Dr. Caro como director. Hoy quisiéramos empezar estas charlas que quisiera que se continúen con el apoyo de ustedes. Vamos a hablar del nacimiento de la patria, del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. Bueno, como en toda clase de historia, uno les cuenta a los alumnos cómo se van a desarrollar las clases o la metodología. Primero, tenemos que saber que nosotros nunca vamos a ser objetivos, sino subjetivos, por lo que vale mucho que ustedes, cuando nos juntemos, o pronto vamos a establecer el método para que ustedes me pregunten o no estén de acuerdo conmigo, porque así es la historia. Esta es una ciencia social, no es una ciencia exacta, y nosotros somos subjetivos, no objetivos. Otra cosa que siempre tenemos que, cuando vamos a hablar de historia, es que tenemos que decir las causas. Tenemos que decir las causas para llegar al hecho histórico o al título de lo que vamos a hablar. ¿Se acuerdan? Vamos a hablar del 25 de mayo. Después vamos a ver las consecuencias. Después de las consecuencias, tenemos que tener presente que hay personajes que son individuales y hay personajes que son colectivos. Si nosotros hablaríamos de Salta, hablaríamos de Güemes y sería un personaje individual, pero nunca es uno solo, sino son muchos. Son los gauchos, los hombres de la sociedad salteña, las gente que él dependía en sus acuerdos, entonces también es colectivo. Después de que lleguemos, vamos afirmando el hecho histórico, vamos a llegar a consecuencias. Y cuando lleguemos a las consecuencias, vamos a tener claramente que hay un legado cultural. Ese legado cultural podemos también diferir si es parte de la cultura, que es todo lo que hacemos, o estamos solamente hablando de un momento de las ciencias sociales, que es la educación. Bueno, empecemos con las causas del 25 de mayo, 1810 en Buenos Aires. Ya he dado fecha y lugar. Todo lo que vamos a hacer, vamos a ir ubicándolo en el tiempo, o vamos a decir cronológicamente, o en el lugar, en la geografía, o sea, una base de en qué estamos. Los momentos de la historia difieren tanto en el tiempo como en el lugar donde se refieren. Ahora nosotros vamos a entrar en Buenos Aires, que en esos momentos, 1810, hacía pocas décadas que había sido pasado a ser una ciudad que vivía de un puerto bastante perjudicado por el monopolio español, para tener un puerto, ser la capital de un virreinato y empezar a hacer oficial el comercio, tener apoyo desde el gobierno español, a tener alguna franquicia, recibir funcionarios desde Buenos Aires. Esto va a aumentar el comercio, el cobro de los impuestos, se controló un poco mejor el contrabando que se hacía del metal plata, que era
un material muy buscado en Europa. Para eso, en estos momentos se va a realizar en Europa, en lo que se llamaba en ese tiempo los países centrales, y el centro de esos países centrales al oeste de Europa era Inglaterra, que desde su industria había llegado a armar una gran industria textil. Entonces, como ejemplo de esa industria textil que fue a la cabeza, su superproducción la tenía que vender en alguna parte del mundo. Pero también necesitaba materia prima, lana. Entonces, con esa sencillez de esos dos elementos, empezaron a mirar lugares de donde podían extraer. Había dos lugares: Australia, que estaba bajo su dominio, o esta punta de la América del Sur, donde había mucho ganado lanar, potencialmente mucho lugar donde expandir la cría de ganado, lanar, que es lo que se buscaba. Y también ser un mercado, porque ahora estamos frente a uno de los momentos de la economía del mundo. O sea, son causas que se van a ir transformando en consecuencias. El mercantilismo es tratar de que la mayor parte de la producción se la pueda comercializar. Y hay un país que es el industrial que se va a capitalizar, y tienen que buscar lugares donde tengan producción primaria, y entonces siempre van a estar apuntando la banda oriental, la Mesopotamia, la pampa húmeda. Vamos a ver que esa necesidad se va a transformar en otro avance, porque así como en ese momento se llamaba mercantilismo al comercio, y fisiocracia a pensar que era la agricultura la proveedor de todo enriquecimiento de un pueblo y de un reino. En esa misma época todos se van juntando, y vamos a ver que estamos frente a un conflicto también político. El gobierno de ese momento era un gobierno ilustrado, se llamaba despotismo absoluto, ilustrado, pero había un malestar en la población. Había gente que se beneficiaba mucho y había mucha pobreza para muchos. Eso va a traer la independencia de los Estados Unidos a los pocos años de la Revolución Francesa, y nos vamos a ver que otro hecho que es consecuencia de esto, todas se van encadenando, va a aparecer después de la Revolución Francesa. Ahora voy a dar una fecha: 1789, es un número fácil de acordarse. Este movimiento político de terminar con el sistema absoluto para llegar a una república va a traer enfrentamiento, y va a asumir un personaje, Napoleón Bonaparte. Cuando esté Napoleón Bonaparte en el gobierno, va a ser tan exitoso como militar que va a querer cada vez mayor control de la política, y va a llegar a autoproclamarse emperador. Esto va a llevarlo a otra consecuencia: la invasión de España. España, que era la aliada de Francia, va a ser invadida por los franceses, y va a haber un cambio de monarquía. Los reyes de España dicen que es una farsa, cómo lo detuvieron a Carlos IV y a Fernando VII, y vamos a ver que va a quedar un hermano de Napoleón, y militarmente casi controlando todo. Los españoles sin rey van a nombrar junta. ¿Y qué va a querer hacer? Buenos Aires va a querer hacer como en España, defender la soberanía de su imperio, de su reino. Va a querer luchar por Fernando VII, y va a querer hacer juntas como en España, y en Buenos Aires se van a reunir ahora
en estos días, en la semana de mayo de 1810, en la ciudad de Buenos Aires, van a reunirse para formar una junta para gobernar en nombre de Fernando VII, que era el rey de España y estaba prisionero, y van a empezar la oposición a José Bonaparte, uno de los hermanos de Napoleón, que estaba gobernando. En consecuencia, o cerrando esto, es la creación de la Junta de Mayo la que va a enfrentarnos con España. Era contra el monopolio español y va a buscar un aliado para esta lucha. Tenía que ser con las provincias del interior, con los virreinatos vecinos, pero también en el exterior va a tener que tocar las puertas de un imperio y vamos a ir yendo hacia un monopolio inglés. Así que lo dejamos ahí. Es necesario que Susana Tessio nos ayude y vamos a ver cómo ustedes me preguntan algo, porque hay cosas que seguramente no me he sabido explicar. Esto es nuevo para mí, dar una clase sin mirar a los alumnos. Quedo a su disposición. Soy el profesor Matías Jorge, invitado por Susana Tessio de la UNATE.